Nosotros hacemos el juego, pero tú disfrutas el universo que hemos creado hasta donde tú quieras, ¿no? Quién sabe si a lo mejor algún día nos acabáis viendo en Netflix o en Mediaset. Y si tienes bien depurado todo tu modelo de negocio, sabes cuánta persona te pasa por la puerta, cuánta gente te entra, cuál es tu ticket medio y es fácil saber lo que vas a facturar. El objetivo de los juegos es que los pacientes desarrollen una actividad que crean que están jugando a un videojuego cuando en realidad se están rehabilitando. Operation Higham de Fall of Berlin es un tributo a los videojuegos clásicos de los años 80, pero actualizado con las nuevas tecnologías y que rinde tributo a los héroes anónimos de la Segunda Guerra Mundial que lucharon al lado de las resistencias europeas junto a los aliados. Todo el mundo recordamos la batalla de Normandía, la batalla de la caída de Berlín, de Stalingrado, pero muchas veces nos olvidamos de la gente normal, de la gente corriente como nosotros, con oficios normales, que no eran soldados, que no eran héroes y que tuvieron que decidir unirse a la lucha para poder sobrevivir. El juego rinde tributo a estos héroes anónimos. El juego hemos intentado por todos los medios cumplir con algunas de las columnas troncales de los valores de Mansion. Uno de ellos es el de contar una historia, porque tenemos una narrativa muy cinematográfica. La segunda es ser fieles lo más posible a la historia real, con lo cual hemos tenido que documentarnos sobre cómo era el Berlín del año 45, que es donde empieza el videojuego, su historia, con lo cual tuvimos que hacer un trabajo de preproducción muy fuerte, irnos a Berlín, fotografiar todo lo que quedaba en pie, buscar en archivos, en documentación, de manera que lo que estás viendo en el juego, aunque esté con un estilo cartoonizado o edulcorado para ser un videojuego, son escenas reales de la Segunda Guerra Mundial, desde un puente a un búnker, a un vehículo o a un soldado. Nosotros simplemente le hemos dado ese matiz un poco más fantasioso, más a lo Indiana Jones, para que la gente pues, pueda disfrutarlo si cabe todavía más. Mansion nace como una idea que se estaba madurando desde hace tiempo, un sueño de dos locos que empiezan en el garaje de casa de uno de ellos. Nosotros en un momento dado sabíamos que nos queríamos dedicar a lo que hacemos actualmente, que es diseñar videojuegos, pero no habíamos dado el paso definitivo y en un momento pensábamos que o lo hacíamos en ese momento o desistíamos de la idea y nos teníamos que dedicar a otra cosa. Entonces decidimos, ¿y por qué no? Y así empieza la historia de Mansion Games. El corazón de Mansion es el transmedia. En nuestro caso nos llamamos artesanos creadores de universos porque no solo estamos ofreciendo la experiencia de un videojuego, sino que estamos ofreciendo la experiencia de una historia narrada a través de un videojuego, pero que posteriormente se puede disfrutar o bien de manera conjunta o bien de manera individual a través de productos paralelos, desde una novela gráfica, disfrutar de la banda sonora que ha hecho Chris Halbert, un músico que ha trabajado en la franquicia Star Wars. Puedes disfrutar del libro de arte porque en el proyecto han participado artistas de renombre. Al final siempre decimos que nosotros hacemos el juego, pero tú disfrutas el universo que hemos creado hasta donde tú quieras, ¿no? Quién sabe si a lo mejor algún día nos acabáis viendo en Netflix o en Mediaset. Es un camino muy largo, es un camino que ha llevado mucho sacrificio. Nosotros empezamos siendo dos personas, incorporando alguna colaboración o gente que se fue uniendo al proyecto, intentando sobre todo darle visibilidad. Somos originarios de Palma de Mallorca, somos una isla, entonces nos costó un poco darnos a conocer. Fuimos ganando un poco de confianza en el proyecto, fuimos pensando qué queríamos hacerlo y sobre todo cómo queríamos hacerlo, cómo queríamos comunicar
lo que nosotros queríamos hacer, y poco a poco eso nos llevó a ir subiendo un poco de escaleras y peldaños, y uno nos ha llevado a otro. Es decir, nosotros no hubiéramos podido llegar hasta donde hemos llegado en estos momentos sin haber dado ese primer paso de decir ¿y por qué no? ¿Y por qué no nos presentamos aquí? ¿Y por qué no damos a conocer la idea? ¿Y por qué no? Eso es un poco uno de los lemas de Mansion Games. Mansion está formado actualmente por un core interno de 10 personas. Hacer un videojuego es una tarea pues muy cercana a lo que es una producción audiovisual, con lo cual si queremos tener un impacto en el mercado importante, pues requiere de profesionales, además de muchos estilos diferentes, no simplemente solo los de arte o los de programación, sino también de marketing, también lógicamente de finanzas, que quizás es un factor que pocos estudios nombran, ¿no? Parece que los videojuegos los hacemos solo los frikis, también es importante toda esta gente para al final crear un producto conjunto, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte de que desde el primer momento se enamoraron de Operation Higham, de Follow Berlin, personas top de la industria, que aunque no teníamos recursos, pues los logramos enamorar con la pasión que le poníamos, y por ejemplo en el proyecto han participado pues desde Alfonso Azpiri, uno de los mayores ilustradores españoles de cómic, ha participado Chris Halbert, músico que ha hecho la banda sonora y que ha trabajado para LucasArts, una de las productoras de Star Wars, y hemos ido poquito a poco metiendo más gente de muchísimo nivel en el proyecto que lo han enriquecido, ¿no? La financiación se resuelve con mucho sacrificio. Inicialmente siempre han sido recursos propios, recursos pues, de los dos fundadores, recursos que hemos podido ir adquiriendo en esa época, pero ha llegado un momento que el proyecto evidentemente ha ido creciendo. Nuestra primera incursión real con un tema de financiación viene a través de Lanzadera, a través de su apoyo pues conseguimos a través de la Caixa un préstamo, y con ellos nos permitió crecer, nos permitió también salir un poco más hacia el exterior. Poco después presentamos una ENISA, también lo conseguimos, y yo creo que ese ya fue el principio de esta andadura hasta este momento. Una vez que los recursos de las 3 Fs, que todos más o menos conocemos, familias, amigos, y conseguimos llegar a esa financiación de ENISA, el siguiente paso era enseñar el proyecto, hacerlo más visible, y eso nos llevó a otra aceleradora, que es una aceleradora del País Vasco, Berriap, que nos han invertido en cierta manera y también nos están ayudando con el desarrollo y la mejora del producto. Es verdad que nosotros desde hace ya bastantes años estábamos pensando el poder enseñar el producto como una preventa a través de una campaña de Kickstarter que nos ayudaría también a financiarlo, pero no tanto pensando en la financiación, sino más bien como para poder dar ese paso hacia el exterior de una forma más internacional. Nuestro lema siempre ha sido resistir y avanzar, y estos 3 años de desarrollo han sido eso, una travesía por el desierto, sin mapa, y cuando había mapa normalmente lo teníamos equivocado, entonces teníamos que tener esa capacidad de resiliencia, ¿no? para poder llegar hasta aquí. Nuestro próximo reto es empezar el segundo videojuego que ya tenemos firmado, en donde queremos proseguir un poco la marca de la casa que hemos validado con este primer videojuego, pero en donde obviamente se nos va a exigir más, en donde tenemos que también aprender a ser más exigentes con nosotros mismos, pero que va a tener, como decía antes, el mismo sabor, un poco los condimentos originales de la receta que nos ha hecho llegar hasta aquí, solo que intentaremos pues, subir un peldaño más. El proyecto empieza hace unos 6 años. Cuando yo me apunto a un máster de posgrado en EDEM, y ahí el
El máster consistía durante todo un año en montar una empresa, en acabar con un trabajo fin de máster en el que montábamos cada alumno una empresa de 0 a 100, empezando pues, con conceptos y con ideas al principio y acabando ya con un plan de negocio de arriba abajo. Hice un trabajo de mercado, un research muy profundo, y ya cuando acabamos y lo presenté en la universidad fue cuando vi que pues, se podían hacer muchas cosas mejor que lo que veía en el mercado. Los grandes competidores, pues les detecté muchos fallos, muchos errores, muchas cosas a mejorar, y sin embargo sí que vi pues, que era un sector con márgenes, con volumen, con alta rotación. Era un negocio que parecía interesante. Pasados 6 meses desde que acabé el máster me lancé, empecé a hablar con el Ayuntamiento de Valencia, con dominio público y con actividades sobre todo, y a ver cómo se podía hacer y cómo se podía montar todo esto con un arquitecto, y ya se inició el proyecto sobre plano, encontramos el local y se puso todo en marcha. El primer local sí que fue una nueva apertura, pero costó muchísimo, no me volveré a aventurar en algo así. El segundo local sí que ya fue un traspaso, porque a raíz del COVID pues, se dio una operación, una oportunidad muy buena, porque pues, hay empresas, yo mismo lo hemos pasado muy mal durante mucho tiempo, a mí me pilló en un buen momento, al que no le pilló en un buen momento económico y con caja, pues murió, y yo ahí aproveché un traspaso, y si sigo creciendo, desde luego creceré a base de adquirir locales con licencia, pagando un traspaso. Y en ubicaciones, pues la ubicación, eso es muy complicado, esto es como el famoso funnel de ventas. Tú tienes que contar cuánta gente pasa por la puerta del local, contar en qué horas están pasando para saber si vas a monetizar bien en esas horas o no. A mí un local que tenga mucho tráfico de gente a las 12 de la noche, cuando yo estoy vendiendo curasanes y cafés, no me interesa, en cambio a las 8 o a las 10 de la mañana me interesa. Y eso ya es ponerse en la puerta del local, sé que parece mentira, pero es ponerse en la puerta del local con un contador y empezar a contar cuántas personas pasan. Y saber tus números de negocio, saber más o menos qué porcentaje es el que entra dentro de tu local y qué porcentaje más o menos monetiza y con qué ticket medio. Y es numérico, al final es un estudio muy lento, pero es un estudio muy sencillo, porque al final es contar personas, y si tienes bien depurado todo tu modelo de negocio, sabes cuánta persona te pasa por la puerta, cuánta gente te entra, cuál es tu ticket medio, y es fácil saber lo que vas a facturar. Cuando hablan de una inflación al 10%, a mí mis costes me han subido fácil un 25%. De momento no hemos tocado demasiado precios, hemos tocado centimitos. Y encima estamos teniendo ahora un problema muy gordo, bueno, ahora no, llevamos ya un año. Mi factura de la luz de este mismo local en marzo fueron 900, 1.000 euros, no llegó a 1.000 euros. Este marzo han sido 2.600 euros. Y eso, en teoría, se iba a contener y a partir de Pascua iba a bajar. Ahora ya dicen que no, que eso se va a mantener en el tiempo. Pues todo eso al final mata mucho el margen del negocio e imposibilita el que vayamos a crecer, por lo menos a corto plazo. Obviamente, al ser un modelo de panadería con cafetería, nuestro público objetivo, por así decirlo, es una mujer de 60 años, ¿sabes?, que baja a tomarse el café con sus amigas, o una mamá con una niña. No vamos a tener ni una página web, y mira que no hacen más que ofrecérmelo y ofrecérmelo y ofrecérmelo empresas externas. No es donde tengo que poner el foco o invertir recursos. Sí que a nivel interno trabajamos con mucha tabla Excel, con mucha contabilidad. O sea, aquí se sabe cuántos curasanes se preparan cada día, cuántos curasanes se venden, incluso por franjas horarias, y sabemos perfectamente además con listados de qué es lo que nos ha sobrado cada día. O sea, te puedo decir perfectamente cuántos curasanes se vendieron ayer, cuántos cafés, y eso es una parte muy importante para hacer bien unos escandallos de costes, para saber qué es lo que tenemos que producir en función de la temporalidad y del momento del año, adaptarnos bien. Aquí la merma de producto, por ejemplo, es algo que pesa mucho sobre los resultados. Si nos sobra, no puedes acabar un día con el mostrador vacío, porque entonces pierdes ventas a última hora, pero tampoco puedes acabar el día con 300 euros de merma, porque 300 euros de merma un día, otro día, otro día y otro día, al final sobre unas cuentas pueden hacer que salgas en negativo un mes. Con lo cual sí que hay mucha digitalización, pero es más, a nivel interno
y muy simplificado, por mucho software que uses, al final son tablas Excel. Muchas veces me preguntan cuáles son las claves para tener éxito, qué es lo que está haciendo que Fornelino funcione, y ese esfuerzo, es trabajar, trabajar y trabajar. O sea, ¿cuántas horas he echado yo aquí? No lo sé. ¿Cuántas voy a seguir echando? No lo sé. O sea, hoy sin ir más lejos se nos han solapado 2 bajas. Yo estoy aquí desde las 5 de la mañana, no sé cuándo me iré, pero la persiana está abierta. ¿Y está abierta por qué? Pues por esfuerzo del equipo y mío personal, obviamente. El producto es una colección de juegos por ordenador, lo que todo el mundo entendía como juegos por ordenador, pero con una serie de características muy especiales. Que los hacen únicos. Y es que el objetivo de los juegos es que los pacientes desarrollen una actividad que crean que están jugando a un videojuego cuando en realidad se están rehabilitando. Y también ayudar en que las rehabilitaciones que incluso son dolorosas, porque tienen que hacer un esfuerzo bastante fuerte, que ayuden a mitigar el esfuerzo que se tiene que hacer. Que si estás concentrado haciendo un videojuego, jugando un videojuego, te olvides un poquito del esfuerzo que estás haciendo en cada momento. Empezamos sobre el año 2015 y viendo que en muchos hospitales, muchos centros de rehabilitación se empezaban a utilizar videoconsolas como tipo la Wii o la Xbox para rehabilitar a los pacientes. Muchos clínicos se dieron cuenta que este tipo de tecnología aplicada a la rehabilitación conseguía un efecto motivador interesante con los pacientes. De hecho, uno de los principales problemas que hay en la rehabilitación en general es el hecho de que el paciente no esté motivado y no se mantenga motivado a lo largo del tiempo, que tiene un efecto directo en lo que es la participación activa durante las sesiones y, por supuesto, también en la adherencia. El uso de estos videojuegos, claro, es muy útil a los clínicos, pero tiene el problema que es un videojuego, no está pensado para rehabilitar, está pensado para jugar. Lo que nosotros nos planteamos fue usar esas mismas técnicas que enganchan a la gente a la hora de de jugar con videojuegos y que jueguen a la rehabilitación, pero dando todos los beneficios que puede dar un producto sanitario, que es lo que es nuestro software, nuestro producto. La posibilidad de poder personalizar los ejercicios a los objetivos clínicos de un paciente, la recogida de datos para objetivar la rehabilitación y que de esta forma el profesional tenga una visión súper clara y muy objetiva y detallada de si el paciente está progresando adecuadamente o no. Hacer este desarrollo, llegar a esta idea y ponerla en práctica,
es bastante más fácil de decir que de hacer, porque lo que es la tecnología de desarrollo de videojuegos no está pensada para hacer algo así. Los videojuegos, todo lo que son las herramientas de desarrollo, la tecnología que hay alrededor de los videojuegos comerciales, está pensada para desarrollar un videojuego de alta calidad durante 1 año o 2 años, ponerlo a la venta y olvidarse de él. Con lo cual, al año siguiente salen nuevas herramientas, nuevas tecnologías con las que se pueden hacer nuevos juegos. No están pensados los juegos para hacer un mantenimiento de ellos a lo largo de 5, 10, 20 años. Y eso nos supuso un grandísimo reto, porque teníamos que evitar ciertas tecnologías que son típicas de videojuegos y buscar algunas tecnologías que nos aseguraran el desarrollo del producto a lo largo de los años. Todos estos retos, desde el punto de vista de la ingeniería, son muy interesantes y es lo que hace este proyecto tan atractivo para un ingeniero, porque siempre están saliendo nuevos retos, nuevos problemas para resolver, nuevas tecnologías que hay que incorporar, a la vez que hay que mantener todo lo que ya tenemos montado y toda la infraestructura funcionando desde el primer momento. Entonces, mantener lo antiguo con lo nuevo, eso es un reto de primera magnitud. Tenemos un equipo clínico propio que nos plantea, claro, viendo un poco lo que ya está disponible en la plataforma, en el software en sí, ven pues, esta área de rehabilitación física o de lenguaje o cognitiva, faltaría ese tipo de ejercicio, ese tipo de funcionalidad, y tenemos un roadmap, ¿no?, de producto ya pensado para ir introduciendo mejoras a lo largo del tiempo. Pero sin embargo, claro, muchas veces nos contactan centros, no solamente de aquí de España, porque también trabajamos en otros 10 países, que nos contactan pidiéndonos, pues estaría bien que introduzca, si puede hacer ese tipo de ejercicio, o esta mejora, o este dato que pueda suministrarlo el ejercicio, el software, mientras el paciente completa la tarea. Y claro, en función de lo que vamos recibiendo, también vemos si una misma cosa nos la piden muchos, pues obviamente tiene más prioridad y lo vamos introduciendo en el software poco a poco. Pero es estar continuamente escuchando lo que sucede, lo que pasa en el mercado, por llamarlo de una forma, e intentar incorporarlo lo más rápido posible al producto para satisfacer las necesidades de los centros. Lo primero que hacemos es plantearnos qué movimientos va a hacer el paciente, cómo se va a comportar, qué tipo de movimientos tiene que hacer. Esto es en base a las recomendaciones de los terapeutas, tanto los que nos proponen los ejercicios como nuestros propios terapeutas. Y luego, desde el lado de los ingenieros, buscamos qué tipo de mecánica de juego se acopla más a esos movimientos. De tal forma que buscamos, digamos, una especie de comunión entre lo que requieren los terapeutas y lo que necesita hacer el paciente, y que dentro de la paleta de juegos que existe a nivel mundial, de pues, todos los videojuegos que se han desarrollado, que son millones, qué tipo de juego se acoplaría mejor a ese tipo de movimiento. Una vez lo encontramos, pues hacemos una evaluación de tiempos de desarrollo, los requerimientos tecnológicos que necesita ese videojuego, y empezamos el desarrollo. Cuando empezamos, posiblemente tardábamos 2 o 3 meses en desarrollar todo el proceso, y ahora, como ya lo tenemos muy perfeccionado, pues hemos llegado a desarrollar un juego en 1 semana, 2 semanas. La verdad es que estamos trabajando con todo tipo de centros. Trabajamos con hospitales, con grandes grupos hospitalarios, como puede ser el Grupo Quirón Salud aquí en España, hospitales públicos, privados, gran parte de los hospitales públicos aquí en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, usan el software, hasta clínicas más pequeñas, fundaciones, asociaciones de pacientes. En realidad, es básicamente, nuestro objetivo es que se convierta en una herramienta para el profesional independientemente del centro, y sobre todo hacerlo asequible para todos los pacientes, ¿no? Que no solamente un centro muy grande, un hospital muy potente pueda adquirirlo, ¿no?, o contratarlo, sino que todo tipo de profesional pueda usarlo, que al final es la única forma en la que la mayor cantidad de pacientes se van a poder beneficiar.